Hola a todos. ¡Holi! Bienvenidos a Los Tres Pies del Gato, soy Sonia y hoy vamos a hablar de otra mentira, el Titanic. Yo no sé, pero es que cada vez que me pongo a investigar algo, de verdad, o sea, veo que es mentira, que hay una conspiración detrás, de verdad, qué cansancio ya. Mentira, tras ocultación, que me cansa hasta la extenuación, de verdad. Pero bueno, es lo que hay. Y nosotros estamos aquí para intentar despertar, para darnos cuenta de estas cosas y para comprender que no todo es lo que parece. El Titanic, ese barco donde nada encaja, donde todo es casualidad, donde hay muchas casualidades juntas. Y es que me he puesto a investigar el tema y he descubierto un montón de cosas que no tenía ni idea y que me han sorprendido un montón. Me he quedado flipando de cómo nos venden mentiras, que si con películas y que si con historias. Veréis, a ver. Todo comienza con dos empresarios, Lord Pirrie y Bruce Ismay. Estos dos eran dueños de la línea marítima Estrella Blanca. Entonces decidieron crear dos transatlánticos para hacerse con el comercio de la zona y con el pasaje de viajeros. Su idea era crear dos barcos gemelos, absolutamente iguales por dentro, por fuera, todo igual. Así empezaron las obras del Olympic y el Titanic. Mientras el Titanic se seguía construyendo, ellos necesitaban sacar dinero ya y entonces pusieron al Olympic en marcha y lo dejaron a manos de un capitán que estaba medio loco, que iba a toda leche con los buques por ahí por el océano, surcando los océanos, y tuvo varios accidentes con el Olympic. Primero colisionó con un remolcador y después se empotró contra un barco de guerra. Este segundo accidente le dejó muy tocado, le abrió todo el casco, bueno, fue bastante grave. Entonces enviaron el Olympic a repararon el barco entero, se gastaron muchísimo dinero, pero claro, quedó muy mal, o sea, quedó pues tocado, la quilla quedó torcida, lo que hacía que el barco se inclinase a babor, y bueno, un agujero en el casco que se intentó tapar aquello, pero bueno, el caso es que el Ministerio de la Marina culpó al Olympic de este accidente, por lo cual el seguro no pagó absolutamente nada. Un barco de millones de dólares se tuvo que volver a invertir millones de dólares para repararlo. Estaba generando más pérdida que ganancia. Además, tuvieron que sustituir una de las hélices que había sido totalmente destrozada y cogieron una del Titanic que todavía no se la habían puesto y se la pusieron al Olympic. Esta hélice tenía una numeración en concreto que va a ser importante para algo que veremos después. Tenía el número 401. Entonces, bueno, ante este panorama, pues el Lord Pirrie y el Ismay no podían hacer frente a todas estas pérdidas. Y entonces se les ocurrió una idea. Como iban a inaugurar el Titanic, se les ocurrió dar el cambiazo. Eran barcos gemelos. ¿Por qué no iba a funcionar? Los ingenieros les decían que el Olympic no iba a pasar ninguna inspección. Así que, antes de perder un barco de millones de dólares, ¿por qué no dar el cambiazo? Así, el Olympic se convirtió en el nuevo Titanic. Son numerosas las pruebas que indican que esto es real y que se hizo por puro negocio para recuperar tanto dinero invertido. Y entonces, aprovechando que iban a hacer este paripé a destruir un barco ahí en mitad de un océano, ¿por qué no utilizar esto como coartada de asesinatos para quitarse del medio a la gente que no les apetecía? Muchos millonarios invirtieron su dinero en los pasajes para este viaje inaugural del gran barco, del Titanic, del barco que nunca podría hundirse. Lo curioso es que el pasaje tanto de primera, de segunda o tercera clase en los últimos momentos se limitó. ¿Por qué se limitaba el pasaje? Si era un barco nuevo. A lo mejor porque no era un barco tan nuevo, porque llevaba ya 200 reparaciones hechas y era un tanto débil. Más de 50 pasajeros de primera clase en el último momento anularon su pasaje. Muchos contarían después que recibieron un chivatazo para no subir, para cancelarlo. Qué casualidad que muchos de estas personas eran amigos y conocidos de J.P. Morgan. J.P. Morgan, que también anuló su pasaje por enfermedad. Si no lo sabéis, J.P. Morgan fue un banquero y un empresario que era enemigo acérrimo de Nikola Tesla. Era inversor Era inversor en empresas del acero, el hierro, el carbón, la electricidad. Todos estos negocios, pues que Nikola Tesla que se los pasaba por ahí, vamos. Y a J.P. Morgan no le temblaba la mano en quitarse del medio a alguien que no le interesaba. Este fue el caso de Benjamin Guggenheim y Sodor Strauss, que era además el director de Macy's, esta
tienda americana, que a lo mejor os suena, y John Jacob Astor. Estas 3 personas eran unos de los 3 millonarios casi más poderosos de toda América. Y eran, recordad, los 3 que apoyaban a Tesla, que os conté en el vídeo de Tesla, que le seguían apoyando para la construcción de esa torre de Wardenclyffe, que iba a emitir energía libre, limpia y gratuita. Aparte de esto, eran las 3 únicas personas que se oponían a la creación de la Reserva Federal. La Reserva Federal, para quien no lo sepa, es el Banco Central de Estados Unidos. Es autónomo y privado. Ellos controlan toda la moneda y el sistema bancario. Es decir, controlan la economía del país y de buena parte del extranjero, y esto está en manos privadas, que responden a beneficios privados. Bien, pues el Guggenheim, Astor y Strauss se oponían a la creación de la Reserva Federal. ¡Qué casualidad que los 3 Oye murieron en el Titanic! ¡Qué casualidad que Tesla quedará arruinado y sin inversores! ¡Qué casualidad que un año después de hundirse el Titanic en 1912, es decir, en 1913, se creó la Reserva Federal! Y qué casualidad, oye, que en 1914 comenzara la Primera Guerra Mundial. Que, por si no lo sabíais, la guerra es una de las maneras más lucrativas de generar dinero. Pero volvamos al evento del Titanic. Cuando se analizan toda la cadena de acontecimientos desde que el Titanic partió hasta que se hundió, dices tú, o los capitanes y los oficiales al mando del Titanic eran ineptos y lerdos profundos, o algo aquí no encaja, algo está mal, algo hay raro aquí. Diferentes capitanes a posteriori han afirmado una y otra vez que este accidente era fácilmente evitable, que se pudo evitar con facilidad absoluta, y que tantos errores humanos es que son imposibles, tantos. Los diarios y declaraciones posteriores revelan muchos movimientos extraños del barco. Se paraban, reanudaban la marcha, se volvía a parar, volvían a reanudar, informaban mal de su posición. Además, previamente recibieron 6 mensajes, 3 de ellos informando de la posición del iceberg y otros 3 pidiendo la posición del Titanic. A todos los ignoraron. Además, es que la noche era totalmente despejada y los marinos dicen que un iceberg puede verse entre 9 y 16 kilómetros de distancia. Por supuesto, la maniobra de giro del Titanic era de 3/4 de kilómetro, me parece, de 250 metros. Es decir, que es que ya vieron el iceberg cuando estaba a 500 metros. Además, la maniobra de giro fue incluso más peligrosa que haberse chocado de frente contra el iceberg. Si hubiera chocado de frente, no se hubiera hundido. Por lo tanto, el que ordenó la maniobra de giro también cometió un error, porque no debía hacerse una maniobra de giro con tan poco espacio. Los acontecimientos tras el choque siguieron siendo muy confusos. Tardaron 35 minutos en lanzar el primer mensaje de auxilio y tardaron 1 hora y 25 minutos en zarpar el primer bote salvavidas Además, los botes, no sé si tenían como 65 espacios para ocupar de personas, y salían botes con 30 personas, con 32, o sea, no los llegaban a llenar. ¿Esto por qué era? ¿Estaban esperando algún tipo de ayuda? El caso es que en las inmediaciones había 4 barcos cerca del Titanic, incluso uno de ellos se podía ver en el horizonte, y nadie acudió. A pesar de que vieron las bengalas que tiraba el Titanic, nadie acudió. Parecía que estaban esperando una ayuda porque era un accidente planeado, pero por error de comunicación o yo qué sé, esa ayuda nunca acudió. Se acabó hundiendo y se acabó muriendo pues, todo el mundo ahí. Las declaraciones de los juicios posteriores es que fueron de traca. Se contradecían unos entre otros, no coincidían con las versiones. Además, el propio juez les coaccionaba en las respuestas y les decía que eso no era lo que quería escuchar, que esa no era la respuesta que quería escuchar. Estaba claramente omitiendo algo que no le interesaba, lo que indica que ocultaban algo. Además, varias personas se equivocaron en plena declaración y nombraron al Titanic como el Olympic. Esto es clara muestra de que hubo un cambiazo en los barcos. Y es que les salió bien la jugada, porque sabéis que la aseguradora les pagó 12,5 millones por el accidente del Titanic.
La construcción del verdadero Titanic tan solo costó 10 millones, es decir, ganaron 2,5 millones. Y de paso se quitaron un barco escombro, que es que no iba a pasar ninguna inspección técnica, se lo quitaron del medio. Un barco que generaba pérdidas y más pérdidas. Fue la jugada perfecta, dinero y más dinero, dinero del seguro, se quitan un barco del medio que genera pérdidas, se quitan a personas del medio que impiden la creación de la Reserva Federal y previenen la financiación de Tesla, un genio que apoyaba la energía gratuita. Dinero y más dinero. Una montaña de dinero. Y luego también cuando se bajaron con los submarinos al barco hundido, se vieron varias cosas. La pintura externa, la pintura negra, esa famosa, se había corroído y quedó al descubierto una pintura de la capa de abajo que era gris. El único barco que fue pintado la capa de abajo con una pintura gris fue el Olympic. Y también una de las hélices, aquella que os conté, que se sustituyó, se puso del Titanic en el Olympic, que estaba numerada como la 401, pues una de las hélices del barco hundido, digamos que el primer número no se puede ver por la corrosión y se ve 01, no sé, Titanic, 01. Claro, dicen, este barco efectivamente es del Titanic. Sí, pero es que esa hélice no se puso en el Titanic, se puso en el Olympic. Y así que el barco que siguió como el Olympic, que era realmente el Titanic, aguantó 25 años más dando servicio. Esto es algo impensable para el verdadero Olympic, que se caía a cachos y que los ingenieros decían por activa y por pasiva que no habría pasado ninguna inspección. Y el toque más misterioso lo he querido dejar para el final. Resulta que en 1898, 14 años antes del hundimiento del Titanic, el escritor Morgan Robertson escribió Futility, una novela que narra el viaje inaugural de un gran buque transatlántico británico llamado Titán, que choca con un iceberg y se hunde a medianoche en el mes de abril en medio del Atlántico. O una de dos. O este autor era rollo Nostradamus, que le dio ahí una visión futurista y vio al Titanic hundiéndose, o a lo mejor este libro estaba en la biblioteca de Lord Pirrie o de Lismay, que eran los dueños de los barcos, y estaba en su biblioteca, se lo habían leído y dijeron, anda, mira, pues ya tenemos historia. ¡Hala! Es que no tuvieron ni que darle vueltas a la cabeza, es que ya se la había dicho un escritor 14 años antes. Yo me inclino más por esta segunda opción. En fin, la historia del Titanic, la historia oculta, la historia que se esconde, debe ser muchísimo más complicada e intrincada. Pero bueno, nos conformamos con saber que vivimos en una mentira con lo del Titanic y la historia esta que nos presentan, y nos conformamos con salir de este engaño de masas. Espero que os haya sorprendido el vídeo tanto como a mí. Dejadme vuestros comentarios. ¿Sabíais esta historia ya? ¿O cómo os habéis quedado? ¿O cómo habéis alucinado? ¿De qué manera? Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besos a todos!